Cuando se trata del tema de la naturaleza, hay que verlo todo completo, ¿sí? O sea, yo el sábado por la mañana mostré una parte bonita de la naturaleza, el arte, de las flores, las mariposas. Hoy he presentado la parte técnica de la naturaleza, en la cual vemos a Dios como ingeniero y que ha sido capaz de hacer unas máquinas. Y esa es la parte bonita. Pero yo no puedo dar un curso sobre el libro de la naturaleza sin hablar de esto, porque está todo en la mente, ¿sí? Estoy seguro que estáis pensando en eso. Sí, esto es muy bonito, pero y aquello es muy bonito, pero... Es decir, cuando vamos a la naturaleza, uno no se siente seguro, porque no sabes qué animal le va a dañar, ¿sí? Saben que hay arañas que son venenosas, puede haber algún escorpión, puede haber una serpiente, pueden haber ciertos mosquitos que transmiten enfermedades. Entonces hay un lado feo de la naturaleza y eso es el lado que vamos a ver, ¿sí? Este es así, con este tema completamos. Hemos presentado lo bueno y ahora lo malo, porque no hablar de esto es incompleto, ¿sí? Hay que reconocer que la naturaleza tiene su lado feo, ¿eh? Es decir, ahí tenemos un rosal con unas espinas, que eso pues afea la naturaleza, ¿eh? Estamos diciendo que esto es una maravilla y tiene este lado. ¿Qué podemos decir de este escorpión? Esto es una maravilla de diseño. Está muy bien diseñado el escorpión. Antes hablamos de la cucaracha, hablamos de la mosca. Son animalitos que están muy bien diseñados, pero para el mal. Es decir, aquí tenemos en la extremidad del cuerpo del alacrán, el escorpión, ¿sí? Al final tenemos esta glándula venenosa con una especie de espina que no es más que como una jeringa que inyecta, es como una jeringa, te clava esa punta y te inyecta. Hay unos músculos, entonces te clava ese aguijón y el músculo te inyecta. De verdad, es como si fuera una inyección. Está muy bien hecho. Bueno, pero ¿qué pasa con esto? ¿Qué hacemos? Porque eso también está ahí. Parece que es un buen diseño para el mal. Aquí tenemos una araña. Pues la araña tiene en la parte anterior de su cuerpo, en la cabeza, pues tiene algo parecido al escorpión, ¿sí? Tiene esta punta, que es un aguijón muy fino para clavarlo, y esto comunica con una glándula de veneno cuyas células trabajan, hemos visto antes el tema de la célula, esas maquinarias moleculares, pues tienen unas máquinas moleculares para sintetizar veneno. Y entonces como que no me cuadra, ¿no? O sea, el creador hace esto para el mal. Vamos a poner otro ejemplo, la serpiente. Bueno, estos diseños están muy bien hechos, de verdad que están muy bien hechos, la glándula del veneno, los músculos que trabajan ahí, el músculo lo que hace es contraerse para inyectar el veneno. Y esos músculos trabajan muy bien y las células trabajan muy bien sintetizando veneno, pero a nosotros nos hace mal. O sea, es una maravilla de diseño, pero hace mal, hace daño, ¿eh? ¿Cómo podemos explicar todo esto? Miren qué dientecitos, ¿eh? Aquí tenemos un lobo, ¿eh? No me gustaría verme en las garras de un lobo, además lo fieros que son y la fuerza que tienen. Aquí tenemos un tiburón, miren qué dientecitos tiene, ¿eh? Como para ponerse también a tiro. El cocodrilo, fíjense que estos son puñales. Esto, más que diente, parecen auténticos puñales. ¿Eh? El león, pues tiene unos colmillos impresionantes. Y esto es una piraña. Es un pez que no es tan grande. Pero fíjense qué dientecitos tienen. Se cuenta por ahí que las pirañas son capaces de acabar con una vaca en pocos minutos. Sí, a veces ha pasado una vaca. Una banda de pirañas, porque no trabaja solo una,
y te hace polvo la extremidad en poco tiempo. Son muy voraces, muy agresivas, muy violentas, y con esa dentadura te hace polvo. Si se te ha ocurrido cruzar el río así y te pillan por el medio, tremendo. Bueno, estos diseños están muy bien hechos, pero claro, para el mal, ¿no? Y los picos del águila son dos especies de águila. Fíjense, el pico este es tremendo, ¿sí? Te coge un ratón, un conejo, un zorro y lo hace añicos. Miren qué interesante. Este lo tiene más curvado, este no tiene tanta curvatura, pero los picos son tremendos. Bueno, entonces, ¿de dónde ha salido todo esto? Vamos a desarrollar ese tema para cerrar un poquito este miniciclo, ¿no?, de la naturaleza. Dios evalúa la creación. Aquí tenéis dos palabritas en hebreo, ki, top. ¿Sí? Son dos palabritas muy fáciles de memorizar y van a ver lo importantes que son. El día 1, cuando Dios hace la luz, dice, y vio Dios que la luz era buena. Eso de que era buena es ki-top. Y ki-top no dice era buena, sino ki-top significa qué bien. O sea, Dios vio la luz y qué bien. Es una expresión. Lo que pasa es que los traductores hacen la frasecita porque les parece que es mejor literatura, pero lo que está diciendo, o sea, Dios se está expresando. Vio la luz y dijo, qué bien. ¿Sí? Me ha salido bien, estoy contento de cómo salió. Eso es ki-top. Bueno, en realidad se parece mucho en español a qué bien. Nosotros tenemos esa expresión, qué bien. Bueno, el día 2 no hay ningún ki-top. ¿Saben por qué? Porque el día 2 de la creación Dios no terminó su creación. La empezó y la terminó en el día 3. Por eso no aparece ki-top. Entonces en el día 3 termina lo que empezó en el día 2, por eso no hay ki-top. Y aquí dice, y vio Dios que era bueno. O sea, ki-top, qué bien. Y como el día 3 hace además las plantas, aparece en el día 3 2 veces ki-top. Qué bueno. Vuelvo a repetir, en el día 2 no aparece porque Dios empieza algo que no termina hasta el día siguiente. Y Dios no evalúa algo hasta que no está hecho. Uno evalúa algo cuando ya está terminada la obra. Entonces, como el día 3 creó la tierra seca y hizo las plantas, aparece 2 veces. Día 4, cuando hace los astros, la misma frase. Día 5, cuando hace los animales acuáticos y voladores, ¿cómo los considera? ¡Qué bien! Es la evaluación de Dios, no es la evaluación de un ser humano. El propio creador, después de crear los animales y las plantas, estábamos hablando de los animales acuáticos y voladores, pues hace una evaluación y dice, pues qué bien, estoy contento como salió. O sea, Dios está evaluando su trabajo y lo considera bueno. Día 6, hace los animales terrestres y la especie humana, y otra vez, quito. Es decir, Dios considera su creación buena. Y es una evaluación de Dios que para mí tiene todo el valor. Entonces, recuerdan este texto, ¿verdad? Entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era bueno, pero más que bueno, en gran manera. Es decir, conforme Dios ha ido creando las cosas, ha ido evaluando. ¿Sí? La luz, qué bien. Ha hecho los animales y las plantas, qué bien. Ha hecho los... Siempre evalúa. Pero después hace una evaluación de conjunto. Y entonces lo considera todo y dice, qué bueno me ha salido. Pero bueno, en gran manera. O sea, Dios está satisfecho de su creación. No sé si tienen esta experiencia de haber hecho algún trabajito, alguna cosa, donde uno la mira y dice, oye, pues me ha salido bien. Pues eso es lo que está diciendo Dios. Por eso me gusta tanto la expresión ki-top, porque es un Dios que se expresa sentimiento y emoción. Y cuando ve lo que ha hecho, lo evalúa y dice, pues qué bien, ¿no? Bueno, esto es importante, porque partimos de una creación que satisface al Creador. Bueno, una naturaleza sin muerte además. Fíjense, en el Edén, en los animales, y a todo animal terrestre
a todas las aves del cielo y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, todos los seres que tienen vida, todos los animales, toda hierba verde será su alimento. Aquí no hay carnívoro ninguno. Dios dio las plantas de comida para los animales. Por lo tanto, en la creación no mete la muerte, no mete los depredadores. Dios no crea los depredadores, no crea los carnívoros, puesto que a todos les da como alimento la hierba. Y seguimos. La especie humana. Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Más directo no puede ser. Entonces, a los animales les da la hierba para comer y a nosotros la fruta y semillas. Es decir, la alimentación para todos los seres vivos de la naturaleza fue vegetariana. Entonces, Dios cuando creó, no creó la muerte, ni la depredación, ni que hubiera carnívoros, ni animales que hicieran mal a otros. Miren qué texto de Elena G. White, miren qué texto. En Consejos sobre el régimen alimenticio, miren lo que dice Elena G. White. Era contrario a su plan quitar la vida de ninguna criatura. Fíjense, era contrario al plan de Dios que hubiera muerte. No debía, miren qué frase, no debía haber muerte en el Edén. Es que más claro no puede ser. Cuando tú lees los textos bíblicos y ves la alimentación que Dios dio a los animales y al ser humano, no hay muerte por medio. Los hace a todos vegetarianos, a todos. Por lo tanto, no crea carnívoros. Y además, este texto de Elena G. White era contrario al plan de Dios, estoy redondeando, quitar la vida de ninguna criatura. Así que cuando Dios crea la naturaleza, era una naturaleza sin muerte. Por lo tanto, no había depredación. Los animales no se alimentaban de otros. Eso ya es un dato muy importante. Más cosas. En el futuro, son textos que ya conocéis. Morará, bueno, ya sabéis, Isaías es increíble, ¿no? Todos estos textos son de Isaías. Morará el lobo con el cordero, es decir, un carnívoro con un herbívoro. Podrán estar juntos. ¿Por qué? Porque el carnívoro no comerá al herbívoro. Estamos hablando ahora del futuro. El becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos. La vaca y la osa pacerán en compañía. El oso es carnívoro. Pues ya tenemos que la vaca es herbívoro y andarán juntos. Eso quiere decir que en el futuro tampoco va a haber carnívoros. Sus crías se echarán juntas. El león, miren qué frase, el león comerá paja como el buey. Eso es un dato, porque si en el futuro va a ser así, uno puede imaginar que en el pasado fue así también. Bueno, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. No harán mal. O sea, en la naturaleza desaparece el problema del mal. No harán mal. El recién destetado, o sea, un niñito recién nacido o recién destetado ya de su mamá, extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. ¿Por qué? Porque la víbora no le va a hacer daño tampoco. O sea, no va a peligrar el niño que meta la mano en el escondite de la víbora porque no va a haber ninguna víbora que le haga daño. O sea, está describiendo el futuro. Y ese futuro yo estoy seguro que fue parecido al pasado. No habrá león feroz, ni bestia fiera, no habrán carnívoros. El lobo y el cordero pacerán juntos. El león comerá paja como el buey, se repite de Isaías 11. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte. Es decir, los animales volverán a ser herbívoros otra vez. Así que en el pasado no hubo muerte y en el futuro no habrá muerte. Eso es el plan de Dios. Por lo tanto, los carnívoros, algo ha pasado en medio. El plan de Dios es que no hubiera muerte en el Edén y el plan de Dios es que no haya muerte en el futuro. Entonces, algo ha pasado en medio. ¿Por qué la naturaleza presenta todo lo que hemos visto? Y muchas más cosas. Bueno, seguimos avanzando. La entrada del mal. Vamos a resumirla porque la conocen de sobra. Dios mandó al hombre del árbol del conocimiento del bien y del mal
El nombre del árbol es todo una filosofía. El nombre. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Vaya nombre tan largo. Pero qué interesante. Vamos a verlo. No comerás de ese árbol. Y lo subrayo. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Qué sabía Adán de la muerte? Nada. No había visto un animal morir. Era una experiencia que yo me imagino que Adán estaría oyendo a Dios y diría, pues bueno, ¿no? Pero como no sé lo que es eso, debe ser, suena feo, ¿no? Pero no sé cuán feo es. Nosotros sí sabemos lo que es la muerte. Si a nosotros nos dicen, si haces tal cosa, puedes morir. Nosotros sabemos lo que es eso y la gravedad que tiene. Pero a Adán y Eva, ¿qué gravedad le dieron a eso? Pues no tenían experiencia, no habían visto a nadie morir, entonces supondrían que era algo malo, pero no lo habían experimentado. Bueno, pues pasamos. La mujer tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo que comió igual que ella. Desobedecieron. Dios le dijo, no comas, y el día que comas morirás. Además del texto lo volvemos para atrás. Dice, el día que de él comas, miren cómo lo dice, ciertamente morirás. Estate seguro que morirás. Bueno, pues pecaron. Ella comió primero, le pasó a él el asunto, él también comió, y al final Dios había prohibido que comieran del árbol y desobedecieron. Resultado, pues la muerte. Ahí entra la muerte. Por cuanto comiste del árbol, por cuanto comiste, de que te mandé no comerás, pues ahora vienen las consecuencias. Maldita, miren lo que le dice, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos te producirá, hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, te vas a morir. Yo cuando te creé tu cuerpo a partir de la tierra, y te pasé mi aliento de vida. Pues cuando mueras, esos dos componentes se separarán, tu cuerpo se pudrirá, se convertirá en tierra, puesto que estás hecho de tierra, y el aliento de vida regresará a mí. Es decir, yo te dije que no comieras y has comido. Entonces te viene la muerte. Pero lo interesante es que no le viene la muerte a ellos, sino también, dice, maldita será la tierra por tu causa. Lo de espinos y cardos te producirá, quiere decir que se van a producir alteraciones, cambios. Si es una frase hecha. O sea, eso es una frase de estas que hay en los idiomas siempre. Es decir, te va a ir mal a ti, porque yo te dije, ciertamente morirás y vas a morir, pero la tierra también va a sufrir las consecuencias. Y uno dice, pero ¿qué culpa tiene la naturaleza, no? ¿De acuerdo? Un perro no lo podemos llevar a juicio porque se ha portado mal. Y le metemos en la cárcel un año porque se ha portado mal y ha mordido a no sé quién. Sí, los animales no son seres morales. El ser humano sí es un ser moral, pero los animales no. Tú no puedes llevar a un gato a juicio porque le arañó no sé a quién. Porque no tiene sentido. Con un ser humano sí, porque somos seres morales, y entonces sí que se nos puede enjuiciar por algo que hicimos mal. Pero un animal no tiene conciencia de pecado ni nada de eso. Los animales fueron totalmente inocentes. El que pecó fuimos nosotros, pero sufrió las consecuencias la naturaleza. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué? La tierra, vamos a ver un poquito más adelante. La tierra estaba marchita por la maldición. Ya no podía representar bondad solamente. Fijaros cómo describe la entrada del mal Elena G. de White. Ya no podía representar bondad solamente. Cuando Dios la creó, era todo bueno. Si Dios dijo, quito, pero varias veces, y al final es bueno en gran manera, es muy bueno. Estoy muy contento, ha salido todo bien. Pero ahora se ha introducido un elemento nuevo. Y ese elemento nuevo es el mal. Ya no podía representar bondad solamente, porque el mal estaba presente en todas partes. Mirad qué palabra. Y arruinaba la tierra, el mar, el aire, con su contacto contaminador. Fíjese cómo empieza a cambiar la naturaleza. Nada más pecar. Todo eso empezó a cambiar. Donde antes, miren cómo lo dice ella,
donde antes había estado escrito únicamente el carácter de Dios, dice ella, el conocimiento del bien, estaba también escrito ahora el carácter de Satanás, el conocimiento del mal. Y es subrayado en amarillo. La naturaleza ahora revelaba el conocimiento del bien y del mal. ¿Entienden el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal? No habían experimentado el mal hasta entonces, pero al comer de ese árbol van a experimentar el mal. Por lo tanto, la naturaleza, fíjense, la naturaleza ahora revelaba bien y mal. ¿Qué es lo que encontramos en la naturaleza? El sábado vimos lo bueno y ahora estamos viendo lo malo. Y las dos cosas están en la naturaleza, claro que sí. ¿Ah? Me encanta este símbolo. Esto es el bien y el mal. Claro, la rosa es muy bonita, es una flor encantadora. ¿Para qué? No voy a hacer propaganda de la rosa, es una flor muy cotizada. Pero en el tallo hay espinas. Por lo tanto, en el rosal está lo bueno y lo malo, en una sola planta. ¿Ah? Entonces, mirad lo que he escrito ahí. Al comer Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal, entró el mal en la naturaleza, cosa que antes no era así. Pero no se retiró el bien, gracias a Dios. Entró el mal, pero no salió el bien. Entonces, como consecuencia, hay bien y mal. Entonces, depende para donde quieras mirar, pues encuentra hermosura o encuentras peligro, como puede ser un animal venenoso. ¿Ah? Por eso vemos en la naturaleza el bien y el mal. Una rosa. La rosa es preciosa, es el bien, pero ahí tenemos las espinitas en el tallo que representa el mal. Esa es la naturaleza, un conjunto de bien y mal. Bueno, fíjense qué declaración tan interesante de Paul Kinghorn. Él dice, el mundo biológico está tan lleno de belleza, y hemos hablado de belleza, como de terror. Y mirad cómo lo describe. El elegante leopardo, porque son animales bellísimos, que devora a la hermosa gacela. No la llegamos a ver bien porque le tienen agarrado desde el cuello y de la cabeza, pero la gacela es un animal muy bonito y el leopardo es un animal muy bonito. Aquí tenemos dos animales preciosos en una escena fea, porque están matando a otro animal. Entonces la escena es fea, los animales que intervienen son bonitos. Ahí tenéis el bien y el mal metido en esa fotografía. Bueno, la parábola del trigo y la cizaña la conocéis todos, pero representa muy bien lo que estamos estudiando. El reino de los cielos es semejante al hombre que sembró buena semilla, buena, pero vino su enemigo, sembró cizaña entre el trigo, y cuando la hierba brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. El sembrador, o sea, el hombre que sembró buena semilla. Él no sembró cizaña, pero alguien sembró la cizaña, y entonces ahora vemos en el campo trigo y cizaña. El trigo es el bien, la cizaña es el mal. La parábola no puede estar mejor hecha. Los siervos del dueño le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde tiene cizaña? ¿De dónde ha venido esto si tú creaste el bien? ¿Y qué contesta? Un enemigo hizo esto. Es decir, el dueño de la finca plantó bien, trigo. ¿De dónde salió la cizaña? Porque alguien la plantó. Entonces, ¿de dónde ha salido el mal en la naturaleza? Un enemigo hizo esto. Un enemigo hizo esto. Bueno, vamos a explicar una ley que se produce en la naturaleza y en la vida de las personas también, que se llama la ley de la solidaridad. No nos parecerá justo, pero es así la naturaleza y también la vida humana. Hay solidaridad vertical y solidaridad horizontal. La vertical es entre padres e hijos. ¿Qué culpa puedo tener yo si mis padres
abusaron de su cuerpo físico cuando eran jóvenes y yo he heredado un cuerpo que, en fin, mejor no decir nada. ¿Qué culpa tengo yo? Ninguna, pero yo lo sufro. ¿Sí? Es decir, una pareja tiene hijos y esa pareja a lo mejor llevan una vida muy libertina y toman de esto y del otro sin privarse de nada. El hijo va a sufrir las consecuencias, claro que sí. ¿Tiene culpa el hijo? Ninguno, por favor, un bebé que se está desarrollando en el útero de su madre, ¿qué culpa tiene? O un bebé recién nacido, no tiene culpa ninguna, libre de pecado, pero sufre las consecuencias de sus padres. ¿Sí? ¿Qué mérito tiene que si yo soy hijo de una familia rica, pues voy a tener una vida holgada, voy a tener dinero, no parto de cero en mi vida, ya parto de un patrimonio de mis padres, cuando ellos mueran me dejan un patrimonio, tengo una vida holgada y buena. ¿Tengo algún mérito? No, pero como soy el hijo, pues heredo lo que ellos hicieron bien. Y lo contrario. Y si son unos padres pobres por circunstancias que no vienen al caso, pues yo nazco en un hogar pobre. ¿Yo tengo la culpa de ser pobre? No, pero lo sufro, mis padres lo son, pues yo sufro las consecuencias. ¿Ven lo que es la ley de la solidaridad? Y no podemos escapar de esta ley. Y no podemos decir, es que eso es injusto, es que eso es así. No es que sea injusto, es la ley de la solidaridad, se llama así. En este caso, solidaridad vertical entre padres e hijos. Eso está muy estudiado. Es decir, quiera yo o no, sufro las consecuencias de mis padres. Y mis hijos han sufrido las consecuencias mías. Si yo no lo he educado bien, ¿qué culpa tienen ellos que yo los he educado mal? Pues lo siento mucho, pero lo pagas. Y si mis hijos han tenido la fortuna de tener mejores padres, pues qué bien, ¿de acuerdo? O sea, que si tú has tenido buena suerte, porque yo no sé si llamarle a eso suerte, y has tenido unos buenos padres, pues qué bien. Pero si has tenido la desgracia de no haber tenido buenos padres, pues lo has sufrido. Esa es la ley de la solidaridad. Nos puede parecer justo o injusto, es que ahí no se aplica la palabra justicia. Eso es así. O sea, nosotros no somos islas, sino que nosotros somos seres sociables. Y como seres sociales, lo que yo haga repercute en los demás. En este caso, padres-hijos. Uno no puede decir, yo tengo libertad para hacer lo que me dé la gana. Bueno, si haces lo que te da la gana, por lo menos no tengas hijos, ¿no? Claro. No, yo hago lo que... No, tienes que pensar que si vas a fundar una familia y vas a tener hijos, cuidado lo que haces, porque tus hijos van a sufrir las consecuencias. Y tus hijos no tienen ninguna culpa, pero lo pagan. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nosotros comimos de la fruta prohibida? ¿Alguno de aquí ha comido de la fruta prohibida? Ninguno de los que estamos aquí, que sepa yo. Pero lo estamos pagando. Porque somos descendientes de Adán y Eva y nos morimos. O sea, Adán y Eva le dijo, ciertamente, si comes morirás, pero es que yo también. Y yo podría decirle a Dios, ¿y qué culpa tengo yo? Fue cosa de Adán y Eva, que se mueran ellos, pero los hijos no. ¿No? Pero sí, es así lo que pasa. Yo estoy sufriendo las consecuencias del mal proceder de Adán y Eva. Bueno, ¿se ve un poco esta ley? Bueno, vamos con otra ley, con otro principio. Bueno, antes de eso, nuestros padres, fíjense, Lamentaciones, nuestros padres pecaron y nosotros cargamos con sus culpas. En otra versión dice, llevamos su castigo. Sí, ahí tienen esa frase de Lamentaciones, que ya saben que es un libro que fue escrito por Jeremías, donde él dice, nuestros padres pecaron, pero yo me lo cargué. O sea, yo he sufrido las consecuencias de lo que hicieron mal mis padres. Pero es que eso es ley. Es como una ley natural y no podemos evadirlo porque somos sociables. Entonces lo que hacen mis padres, yo no puedo decir, son culpables ellos, yo soy inocente. Sí, pero tú te lo cargas también. Bueno, muy bien. La solidaridad horizontal entre contemporáneos. Yo voy en mi carro, he bebido un montón de alcohol, voy conduciendo de aquella manera, el carro se me va de aquí para allá, me viene en contra alguien que está conduciendo bien, correcto, una velocidad adecuada, y a lo mejor me lo llevo por delante. Y a lo mejor hasta muere el otro y yo no. ¿Qué culpa tiene el que viene de frente? Ninguna. Conducía perfecto.
Pero por mi culpa, que estaba borracho y demás, me lo he llevado por delante. Y por mi mal proceder lo ha pagado la vida del otro. ¿Va entendiendo lo que es la solidaridad? Es que somos sociables. Por eso se le llama a estas leyes de solidaridad. Es que cualquier cosa que yo haga tiene influencia de los de mi alrededor. Yo no soy una isla. Para bien o para mal, lo que yo hago tiene influencia al de al lado. Y si yo no me porto bien, el de al lado lo sufre. Y si yo me porto bien, pues lo disfruta. ¿Sí? Es que esto es muy importante. Miren, Primera Crónicas 21. Vamos a poner un ejemplo bíblico. Satanás, este es un caso que conocéis de sobra. Satanás incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo Joab, ya saben que era uno de los generales de David, ¿para qué? ¿Para qué haces eso? ¿Eh? Los puntos suspensivos es que el texto sigue, pero si pongo todo, pues me salen muchas diapositivas. ¿Para qué? Será para pecado a Israel. O sea, no hagas eso porque tú sabes que Dios te ha dicho que no hagas el censo. Esto está un general llamándole la atención al rey. Le está diciendo, por favor, no lo hagas, porque ya sabes que a Dios no le agrada que lo hagas. ¿Para qué te metes en algo que ya sabes previamente que eso no? Pero más la orden del rey pudo más que Joab. Al final el rey estaba empeñado, el rey David, y al final hizo un censo. Consecuencia, después que David tuvo censado al pueblo, le pesó en su corazón, no está yendo ya, se ve que de tanto marcar la pila se ha desgastado. Fíjense lo que dice, después que David tuvo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. ¿Y qué pasó? Jehová envió la peste sobre Israel, desde la mañana hasta el tiempo señalado. Miren lo que dice, y murieron del pueblo desde Dan hasta Berseba 70.000 hombres por el pecado de uno. ¿Qué culpa tenían los 70.000 que al rey David se le ocurriera censar cuando Dios le dijo explícitamente no censes? Pues tenía que haber muerto David y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que somos solidarios, es decir, la ley de la solidaridad hace que lo que tú haces tiene consecuencias alrededor. Y cuanto más autoridad, muchas gracias, y cuanto más autoridad tienes, más consecuencias. Si Antonio Cremades hace algo, tiene influencia con el de alrededor, pero la influencia es pequeña. Pero un rey, la consecuencia es mayor. ¿Me explico? Si la tenemos alguno de nosotros, que a lo mejor nuestro radio de acción es pequeño, pues las consecuencias son pequeñas. Pero si yo soy presidente de un país o un gobernador de provincia, yo qué sé, pues mi radio de acción es mayor y lo que yo haga llega a más gente. ¿Por qué murieron 70.000? Porque era el rey David. Si en lugar del rey David hubiera sido, yo qué sé, alguien que se llamaba, yo qué sé, José, pues no hubiera tenido a lo mejor más radio de acción que con los vecinos. Pero fue el rey David. Entonces, como él tenía una gran responsabilidad, y entonces las consecuencias fueron mayores. Bueno, y ahora vamos a la solidaridad horizontal, porque sigue ahora siendo contemporánea, pero humanos no humanos. A ver si somos capaces de entenderlo. Es decir, nosotros somos autoridad para los animales. Cuando Adán le puso nombre a los animales, es una forma de reconocer autoridad. ¿Quién pone nombre? Yo no puedo ir a la ciudad que me parezca y le cambio el nombre a la calle. ¿Sí? Yo no puedo cambiar el nombre de la calle de una ciudad, por muy vecino que sea esa ciudad. Yo no tengo autoridad para cambiar un nombre. O no me gusta el nombre de esta plaza y lo cambio. Ese monte, qué horror, ¿cómo se llama? Yo no tengo autoridad para poner el nombre a esa montaña. ¿Sí? ¿Quién tiene autoridad para poner nombre a las personas? Los padres. La sociedad le reconoce al padre, la madre, la autoridad para poner nombre a los hijos. Y normalmente caminamos el resto de nuestra vida con el nombre que pusieron nuestros padres. ¿Se ve? Entonces, como el ser humano fue creado, si me permiten, mayordomo de la naturaleza, al pecar el mayordomo, la naturaleza le sigue.
Eso era como las batallas de entonces. Cuando tú luchabas contra otro ejército, deberías de apuntar a la cabeza del otro ejército. Si tú conseguías matar al rey o cogerlo prisionero, ya tenías la batalla. Ya tenías la batalla. Y eso, a veces, la batalla consistía en a ver por dónde andaba el rey y a ver cómo podemos hacer para acercarnos hasta él, que es difícil, porque el rey se rodeaba de muchos soldados que lo protegían, pero si conseguías llegar hasta él y lo matabas o te lo llevabas prisionero, ya tenías la batalla terminada. Es decir, el rey tiene una influencia muy grande. Entonces nosotros somos los reyes, bueno, reyes no, somos los administradores, los mayordomos de este planeta. El planeta es de Dios, no es nuestro, pero Dios nos puso como mayordomos. Al pecar nosotros, las consecuencias corren también para la naturaleza. ¿Se ve? ¿Sí? O sea, no solamente hay consecuencias con nuestros contemporáneos humanos, sino también con nuestros contemporáneos animales. ¿Se ve por qué al pecar el hombre sufre la naturaleza también las consecuencias? ¿Sí? ¿Se ve? Porque si no lo explico las veces que haga falta. Es que hay algunos que me dicen siempre, ¿y qué culpa tiene la naturaleza? Ninguna. ¿Qué culpa tiene el hijo de que los padres se portaran mal con su cuerpo y heredó un físico muy debilitado por causa de la mala acción? Pues no tiene el hijo ninguna culpa, pero lo heredó. Sí, la ley de solidaridad es así. El pobre que venía por su lado y conducía bien, pues murió y no tenía ninguna culpa de morir. Ninguna culpa, totalmente inocente. Pero por la ley de la solidaridad, el otro se lo llevó por delante. Entonces, eso es lo que pasa con la naturaleza. Al ser nosotros gobernadores o administradores de la naturaleza, al pecar nosotros, nos llevamos a la naturaleza por medio. ¿Sí? ¿Se llega a entender? Esta es la razón por qué la naturaleza, sin pecar, porque la naturaleza no puede pecar, no puede pecar la naturaleza, porque las plantas no son seres morales y los animales tampoco lo son. Tú no puedes decirle a esa mariposa con unas alas preciosas que es un ser moral. La mariposa, ¿qué culpa tiene? Ninguna. Es totalmente inocente. Bueno, bien. ¿Se ve? Por esa razón, los animales sufrieron las consecuencias. Sí. Ajá. Sí, yo creo que son las dos cosas, porque Dios nos puso como gobernadores, administradores de los demás, o sea que hay una cuestión legal, Dios nos pone al frente de la naturaleza, pero también fuimos hechos parte integrante de la naturaleza, las dos cosas, porque el ser humano tiene muchísimo de naturaleza en su físico, nosotros estamos bien integrados. Cuando Dios creó al hombre, no dedicó un día a la creación del hombre. Fuimos creados el mismo día que creó Dios los animales terrestres. El sexto día Dios creó a los animales terrestres y a nosotros. ¿Compartimos creación? Y no tengo el tiempo, pero si explicáramos la naturaleza física del ser humano, pues tiene muchísimas cosas en común con los animales. Muchas cosas en común. Dios nos ha hecho parte de la naturaleza, pero nos ha hecho superior a otros animales y por eso nos pone de gobernadores. Pero son las dos cosas. Hay un asunto legal, porque Dios nos pone al frente nos hace responsables, nos hace mayordomos de la naturaleza para guardarla y cuidarla, y al mismo tiempo es que formamos parte de la naturaleza. Entonces es interesante esto. Muy bien. A causa del pecado, este texto es muy conocido, a causa del pecado del hombre, la creación entera gime juntamente con nosotros y aún está en dolores de parto hasta ahora. Este es un texto pues muy conocido de Romanos 8:22. Así cayeron los sufrimientos y la muerte, no solamente sobre la raza humana, sino también sobre los animales. Lo que acabamos de explicar. El peso del padecimiento que su transgresión ha impuesto a los seres creados por Dios. Otro texto, el espíritu de rebelión, al cual el mismo Adán había dado entrada, se extendió a toda la creación animal.
El carnívoro es un rebelde. ¿Sí? Es decir, yo me rebelé contra Dios y el animal se rebela contra mí. Dios es para mí la autoridad, pero yo soy la autoridad de un animal. Y al igual que yo me rebelé contra Dios, el animal se rebela contra mí. Y es capaz de matarme. Eso no lo podemos hacer con Dios, porque Dios es muchísimo mejor que nosotros, ¿no? Sí. Ahora vamos a hablar de eso. Si no te metes con los animales, en general, o sea, si el animal no se ve acorralado, si tiene espacio, el animal huye del ser humano. En general los animales respetan al ser humano. Lo que pasa es que a veces están encajonados y se defienden. Sí. Yo no sé si recordáis las palabras de Génesis cuando Dios, o sea, cuando Noé ve qué animales salieron del arca, cuenta el texto que tuvo miedo. Y entonces Dios le dice, pondré el temor en los animales hacia vosotros. En pocas palabras, Dios puso un cierto temor, por eso los animales en general huyen. Tiene que verse muy acorralado, o si es una serpiente, a lo mejor sin querer la has pisado, entonces el animal se defiende y te muerde. Pero si no, la serpiente lleva su camino. ¿Mm? Bueno, no hagáis la prueba por si acaso no sale eso, ¿eh? No sea que veáis un león y decir, no pasa, el león no me va a hacer nada, ¿no? Cuando veáis el león que empieza a relamerse la boca. Bueno, fijaros, el espíritu de rebelión al cual el mismo Adán había dado entrada se extendió a toda la creación animal. De ese modo, no solo la vida del hombre, sino la naturaleza de las bestias hablaban de la triste lección del conocimiento del mal. El mal lo compartió toda la naturaleza, por las razones que hemos explicado. Y este texto es muy conocido de Romanos. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? La creación sin saberlo, porque los animales no son conscientes de nada de eso, pero sin saberlo también esperan la segunda venida, para que arreglen esto. Los animales no son nada felices con la muerte. ¿Habéis visto los animales qué pasa? ¿Habéis visto documentales en África? Está el antílope bebiendo en el río y se nota en el cuerpo la tensión. Está tenso, porque se está jugando la vida, porque puede aparecer un cocodrilo de un momento a otro, las aguas normalmente son turbias y ahí no se ve nada, y el animalito tiene que beber, pero lo ves que está tenso. Pero no solamente tenso porque aparezca algo en el agua que puede acabar con su vida, sino que está constantemente mirando a un lado y a otro porque puede aparecer un león o puede aparecer un leopardo. O sea, ser herbívoro en la naturaleza no es una cosa muy feliz, porque tienes los carnívoros que te quieren comer. Sí, mirad los reportajes, veréis que el animal está ansioso, no está relajado. Yo visité un parque una vez en México que me llamó mucho la atención, porque vi a los herbívoros totalmente relajados, muy tranquilitos. Yo dije, qué cosa tan rara, porque normalmente el herbívoro de verdad que está tenso cuando hay carnívoros, porque uno no sabe de dónde le puede venir el mal, ¿no? Y aquellos estaban muy tranquilos, muy relajados, hasta que al final el guarda del parque me dijo, es que aquí no hay carnívoros. Pues qué felices estaban los herbívoros. Claro, pues qué felices, al no haber carnívoros, estaban relajados completamente. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
De manera que cuando se produzca la segunda venida y se cambien las cosas con el paso del tiempo, después del milenio y Dios vuelva a recrearlo todo, pues volverá a ser como era en un principio y los animales van a ser también felices. Van a estar relajados, no habrán carnívoros, ya lo hemos leído. Dios va a eliminar la muerte no solo en el ser humano, sino en toda la naturaleza va a eliminar la muerte. Bueno, bien. A pesar de los cambios de la naturaleza. Mirad lo que dice Elena G. White. Porque hay algunos que me dicen, como el pecado ha trastocado tanto la naturaleza, pues ¿para qué vamos a estudiar el libro de la naturaleza si ya no expresa el plan de Dios, ¿no? Me lo han cambiado tanto que cualquier parecido a lo que fue, pues es pura coincidencia, ¿no? No, mirad lo que dice Elena G. White. Aunque la tierra estaba marchita por la maldición, porque es así, la naturaleza debía seguir siendo el libro de texto del hombre. O sea, no es una excusa el que la naturaleza contiene mal para decir, bueno, pues ya no la estudio porque está muy cambiada. Otro texto. Aún en su estado imperfecto, todas las cosas revelan la obra de las manos del gran artista, maestro. Aunque el pecado ha dañado las cosas de la naturaleza, aún así nos hablan de Dios. No os olvidéis, porque hemos hablado que con el pecado entró el mal, pero no se retiró el bien. Luego ese bien sigue hablando del Creador. O sea que eso lo dice Elena G. White muy clarito. Y como son un grupo misionero, os he traído 2 o 3 versículos, textos de Elena G. White. Miren lo que dice. El libro de la naturaleza, ¿qué? Es un gran libro de texto que debemos, fíjense cómo lo dice, debemos usar conjuntamente con las Escrituras para enseñar a los demás acerca del carácter de Dios y para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al aprisco del Señor. Ella les está aconsejando que usen este libro en evangelismo, que yo sepa no se ha usado casi nunca, menos los apóstoles. Los apóstoles sí que usaron el libro de la naturaleza. Y además lo dice perfectamente el libro de Lucas. La manera, mire qué dice aquí, la manera más eficaz de enseñar acerca de Dios a los paganos que no lo conocen es por medio de sus obras. De esta manera, mucho más fácilmente que por cualquier otro método. Aquí tienen un consejo de método de evangelismo. La naturaleza. Vamos a ver, nosotros somos expertos en evangelizar a otros cristianos. Lo que hacemos es robarnos miembros de una confesión a otra. Pero todos son cristianos, todos son creyentes en Dios y tendrán unas doctrinas u otras, pero finalmente creen en el mismo Dios y tienen la Biblia como base. Por lo tanto, es fácil dialogar con otro que tiene la Biblia como base. Pero ¿cómo evangelizaríais, por ejemplo, a un budista? La Biblia no significa nada. Absolutamente. Si le abrís la Biblia, porque en la Biblia dice, el budista no le da ningún valor. Porque el budista se basa en los libros de Buda, ¿no? Que escribió. ¿Y cómo evangelizaríais a un hindú? Porque tampoco la Biblia significa nada para un hindú. Ellos tienen los libros Vedas, que son sus libros sagrados. ¿Cómo le abrís la Biblia? No le dice nada a un hindú. ¿Y si vais a evangelizar a un musulmán? Pues la Biblia tampoco, ellos tienen el Corán. Entonces, ¿cómo evangelizaríais a estos grupos que he mencionado? Pues el libro ideal es la naturaleza, porque todo el mundo reconoce la naturaleza, todo el mundo. Las religiones orientales, como son muchas de ellas panteístas, tienen al Dios naturaleza allá arriba, de forma que todo lo que le contéis de la naturaleza están siempre muy sensibles. Los musulmanes son creacionistas. Yo he leído libros de creacionismo editado por musulmanes. Entonces el creacionismo es común con un musulmán. Si tú le hablas de la naturaleza como libro de Dios, te lo va a aceptar. Pero si le hablas la Biblia, no. Entonces, ¿cómo hay que entrarle a esta gente? Con el libro de la naturaleza. Ya después tienes que entrarle finalmente con el otro libro, claro está. Pero digamos que como cuña, para abrir paso, el libro de la naturaleza es muy bueno. Es un libro internacional, nadie tiene problemas con ese libro,
Y entonces podéis usar ese libro para abrir camino. Bueno, ahí tenéis un tema práctico. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasó cuando entró el pecado? ¿Qué pasó? Vamos a ver qué pasó. Aquí tenéis un autor, Gottlieb, que en 1987 propuso que en lugar de cambiar evolutivamente, porque es evolucionista, en lugar de que se produjera un cambio físico, se produjo un cambio de conducta que llevó después a un cambio físico. O sea, primero hubo un cambio de conducta que trajo como consecuencia un cambio físico, y no al revés. ¿Sí? El evolucionismo típico, surgen mutaciones, las mutaciones te cambian y te cambia como consecuencia la conducta. Pero este señor decía, no, yo creo que no es así. Primero hay un cambio de conducta que te lleva a un cambio físico. ¿Sí? Por ejemplo, de régimen de alimenticio. Primero te da por comer carne, estamos hablando del comienzo de los tiempos, y luego como consecuencia de la alimentación carnívora hay ciertas cosas de tu cuerpo que cambian. Pero no al revés. O sea, no tienes cambios en tu cuerpo y te ves obligado a comer carne. ¿Sí? Esta era la propuesta de este autor, y a mí me gustó mucho, porque creo que va por ahí la cosa. Él le llama neofenotipos, ¿sí? Nuevas conductas. Bueno, pasamos esto. Fijaros qué dice William Dembski. Él es un autor del diseño inteligente. Hablábamos del diseño inteligente, pues Dembski forma parte del equipo y es uno de los que ha escrito más. Digamos que es uno de los puntales del diseño inteligente. Mirad lo que dice. Uno mira alguna estructura biológica y remarca, caramba, de seguro eso parece estar mal. Y fijaros qué dice él. Yo lo único que he hecho es subrayarlo. ¿Empezó mal? ¿Era esa su función cuando un Dios bueno y todopoderoso la creó? Objetos inventados para buenos propósitos regularmente son cooptados y usados para propósitos malos. Ejemplo, los cuchillos con los que se busca cortar el pan, pues se convirtieron en implementos para matar gente. Es decir, por ejemplo, la mano humana. Yo he trabajado el tema de la mano humana, es un tema apasionante. Esto es una máquina. ¿Sí? Hablábamos de máquinas moleculares, pues esto es una máquina que no es molecular, pero está muy bien hecha. Hay una combinación de huesos y de músculos y de nervios. Es una maravilla la de cosas que podemos hacer con la mano, de movimientos y... Bueno, esto es un ejemplo de diseño inteligente. ¿Sí? Yo en alguna ocasión he hablado de la mano como ejemplo de diseño. Bueno, así que a mí no me cabe ninguna duda de que Dios diseñó la mano. ¿Pero Dios tiene la culpa que yo use la mano para darle un puñetazo a alguien? ¿O que empuñe un revólver con mi mano que está tan bien diseñada y apriete el revólver y mate a alguien? ¿Es que Dios es el culpable que yo use mal un diseño de Él? ¿Se ve? Esto es lo que está diciendo Dembski. Y también Gottlieb, aunque sea evolucionista. Dice, no, primero hay cambios en la conducta que traen consecuencias en físicas, ¿no? ¿Se ve lo que estoy queriendo decir? Es decir, estos animalitos, Dios los creó con todo eso, pero la conducta era otra. Ellos cambiaron su conducta, porque eso es lo que hace el pecado, cambia la conducta, pero ellos siguen teniendo la estructura que Dios le dio en la creación, pero para otro tipo de comportamiento. El animal ha cambiado el comportamiento, entonces está usando mal el diseño que Dios creó. Dios no había pensado que ese diseño el animal lo usara para matar. Dios cuando hizo ese diseño es para que el animal hiciera otra cosa. Pero el animal al cambiar su conducta, pues usa para mal lo que Dios le dio como una bendición. No se olviden de la mano. La mano es una estructura, un diseño espectacular, pero con la mano matamos y hacemos daño. Dios no es el culpable del diseño, porque Dios diseñó la mano, Dios ahora es el culpable que con la mano hagamos daño a los demás. ¿Me estoy explicando? Bueno. Mirad, vamos a ver vamos a aplicar la reflexión. Aquí tenemos un águila, ya hemos visto, un águila real, y abajo he puesto un papagayo y un guacamayo. Fijaros en el pico. El pico del águila es muy agudo, es muy fuerte, pero mirad el del papagayo, señores.
que no se queda atrás el papagayo. No sé si habéis tenido en vuestro brazo algún papagayo. Tiene unas uñas que ¿para qué? Como el animal vea que se cae, se agarra a tu brazo y ves las estrellas, pero todas las de la galaxia Vía Láctea. Es tremendo, tiene mucha fuerza y el pico te puede cortar un dedo sin ningún problema, no tiene que hacer mucha fuerza. Con ese pico te puede partir un dedo. Pero el animal es pacífico y come semillas. No mata a nadie, no es carnívoro, el águila es carnívoro, pero el papagayo, por ejemplo, no. Y fijaros qué pico, mirad el guacamayo, mirad qué pico. ¿Podría ser carnívoro? Por supuesto, pero el animal no decidió cambiar de alimentación y posiblemente el guacamayo y el papagayo comen de lo que el creador les propuso en su régimen original, ¿no? O sea, hay animales que han cambiado y otros no, teniendo herramientas parecidas. Les voy a poner otro ejemplo. Miren las garras de un ave rapaz. Un águila es un ave rapaz. Pero mirad las garritas que tiene una cotorra, por ejemplo. La cotorra es más pequeñita, por eso veis las garras más grandes. Pero esa, en proporción a la grandaria del animal, esas garras son tremendas. Ya os he dicho que cuando se agarran del brazo... Bueno, mirad esto. Mirad los colmillos del león. Vienen los evolucionistas y te dicen, la dentadura del león está perfectamente adaptada a la alimentación con carne. Es decir, en el proceso evolutivo, los animales estos desarrollaron esos dientes, esos caninos, para matar, porque es su régimen de vida. Pero mirad al lado el gorila. Mirad el gorila. También tiene unos caninos de upa. Pero el gorila es vegetariano. Come cañas de bambú, hojas, fruta. Podría ser carnívoro y tanto. Corre muy deprisa, por lo tanto podría capturar una presa y tiene una fuerza increíble. Ya me gustaría a mí ver Schwarzenegger frente a un gorila. A ver si puede presumir tanto. Pero sin trucos, ni pistolitas, ni cuchillitos, cuerpo con cuerpo. El gorila es tremendo, pero es un animal vegetariano. ¿Y podría ser carnívoro? Podría ser, pero no lo ha querido. Y el león ha cambiado su régimen alimenticio y el otro no ha cambiado. Mirad qué cosa tan curiosa. Se llama el caudón. Este animalito no es gran cosa. No tiene unas patas fuertes, aquí lo tenéis. Las patitas de este animal no son fuertes, ni tiene uñas agudas, ni siquiera el pico es gran cosa. Pero como al animalito le gusta la carne, no sabemos en qué momento el animal decidió cambiar de régimen alimenticio, no se olviden que hemos leído que en un comienzo todos eran vegetarianos. Por lo tanto, ese alcaudón en algún momento decidió cambiar de régimen. Y entonces, como no puede matar a una presa porque no tiene un cuerpo físico suficiente como para eso, entonces captura el ratón y lo empala. ¿Lo veis? Esto es un arbusto que está lleno de espinos y entonces el animalito lo clava ahí y de esa manera lo va destripando. Pues no me digáis que eso no está sofisticado. El animal físicamente no puede ser carnívoro. No puede ser. Pero se las ha arreglado para ser. ¿Sí? Entonces estamos viendo un animalito que le dio por comer carne en algún momento y ahí lo tenéis, cómo se le ha ocurrido hacer con los ratones para comérselos. Muchos de los venenos de los animales contienen jugos digestivos que actúan para producir una predigestión ante la falta de piezas masticadoras en la boca. Por ejemplo, en el caso del... ¿Cómo pasa el tiempo? En el caso de, por ejemplo, una serpiente venenosa, a veces solo tiene 2 colmillos. La serpiente no tiene dientes para triturar, ¿sí? No puede masticar. Entonces la serpiente engulle la presa entera. Pero para poderlo hacer, necesita una predigestión fuera de su cuerpo. La predigestión consiste en inyectarle
con los caninos esos que tiene, bueno, esa especie de colmillos, le inyecta veneno para ablandar el cuerpo. Es como una predigestión. De esa manera lo hace el cuerpo moldeable para tragárselo entero. ¿Sí? Miren, nosotros tenemos digestión en dos partes. Tenemos una digestión en el estómago y una digestión intestinal. Pues para que me entiendan lo que pasa con la serpiente, es como si la digestión estomacal la hiciéramos fuera de nuestro cuerpo. No, pero yo sí que he visto, bueno, no se conoce un animal que haya cambiado así de régimen, pero sí, bueno, sí y no, porque yo he tenido gatos vegetarianos y a los gatos les encantan las sardinas y los ratones, pero en casa pues le dábamos de lo que sobraba de lo que comíamos, que éramos vegetarianos, entonces le dábamos lechuga y tomate y demás y se lo comía el gato, ¿no? Eso es. O sea, hay una explicación, pero no la sé. Claro, ¿por qué le dio al león por cambiar de régimen? ¿Cuándo lo hizo? Lo que sí que sabemos es que el león comía paja como el buey. Y en el futuro va a ser también así. ¿En qué momento el león cambió su régimen? Pero yo sí que he observado lo siguiente. En insectos acuáticos, ¿sí?, la larva tiene un régimen alimenticio y el adulto tiene otro. Por ejemplo, las orugas de mariposas que vimos el otro día, que hay algunas que son muy bonitas, pues se alimentan de hojas. Pero cuando sale la mariposa, ¿de qué se alimenta la mariposa? Del néctar de las flores. Ya tienes un cambio. En una fase come hojas y en otra fase néctar. Y yo he visto animales acuáticos, lo he tenido en casa, he hecho experiencias de laboratorio, donde en la fase larvaria son larvas muy carnívoras y cuando se convierten en escarabajos, pues son vegetarianos. El adulto come algas acuáticas y la larva es cazadora, pero muy cazadora. O sea, hay animales que en una fase de su vida son una cosa y cambian cuando pasan a otra fase. Ahora, si me preguntas cuándo ocurrió eso, no lo sé. ¿Por qué le dio el león por hacerlo? Pero hay animales que tienen el aparato digestivo creado para comer carne. Sí, esa es la historia que cuentan siempre los evolucionistas. Vamos a ver, ¿un ser humano puede comer carne? ¿Puede ser totalmente carnívoro? Sí. ¿Puede ser totalmente vegetariano? Sí, con la misma dentición, el mismo tubo digestivo y todo. Eso es un mito. No, porque es que el carnívoro, el tubo digestivo es más corto, el herbívoro es más largo para poder... Sí, todo lo que quieras. Pero un ser humano puede ser totalmente vegetariano, con los mismos dientes y con el mismo tubo digestivo, y otro es carnívoro. Pues claro, es que la etología, que es la ciencia de la conducta animal, está descubriendo en los animales algo increíble. Tienen su grado de libertad y pueden decidir. Sí, los animales también deciden qué quieren hacer. ¿No han visto nunca pasar un perro que va decidido hacia algún sitio? Yo a veces cuando me veo un perro que va, a veces me dan ganas de decirle, chico, ¿a dónde vas? Porque está decidido, ha decidido ir allá. Y lo ves que va para allá. Ese animal ha decidido desplazarse a tal sitio. Sí, los animales tienen voluntad y tienen grados de libertad. Es que se ha explicado mal el mundo animal. Siempre se explica como si fueran puro instinto. Y el animal no puede salir de ahí, porque el instinto le marca el camino. No. Los que hemos tenido mascotas como un gato, sabemos que toman decisiones, ¿eh? Sí. El gato te deja estar en su casa. Sí, en serio, el gato se cree el dueño de la casa y si te quieres sentar en el sofá, según como esté de humor, te deja sentarte al lado o te muestra las uñas. Tiene una personalidad bárbara el gato, por muy chiquito que sea. Sí. ¿Esto es?
aquí está diciendo algo muy interesante. Hay animales que les das un tipo de comida y te lo aceptan o no. Nosotros en México nos viene un gato a 2x3 y le damos puro pan. Pues ese gato preferiría que le diéramos un pescado. Va a ser mucho más feliz con un pescado que con pan, pero se come el pan también. Y el gato que yo digo que comía lechuga y tomate, estoy seguro que hubiera sido más feliz si le hubiera puesto un ratón de comida. Pero si no tiene el ratón, pues bueno es lo que hay, ¿no? No, los animales deciden. Va en serio, ¿eh? Los animales, estoy hablando de mamíferos y aves, toman decisiones. Se han hecho experiencias con gallinas. Y aunque vean las gallinas que son animalitos, en fin, no gran cosa, pues deciden. Y hay jerarquía y tienen sus relaciones sociales. Y la gallina alfa se pone en el palo más alto y a la otra en el palo de abajo. Y como se quiera subir al palo de arriba, le arrea para que baje a su palo. Siempre se ha enseñado que los animales son como máquinas, autómatas, instinto, puro instinto. No, los animales tienen cierta capacidad de decisión, sobre todo mamíferos. Dime. A veces cambia la forma, porque a veces hay mutaciones. Una mutación es un cambio genético que produce alteraciones. Sí. La serpiente que volaba, ¿no? ¿La? La serpiente se dice que volaba, ¿no? Sí. Y sabemos, porque Dios trató la serpiente, ¿qué le dijo? Te arrastrarás. Ahí tienes un cambio físico. Yo estoy subrayando el cambio de conducta porque creo que es la razón más importante. Pero también hay cambios físicos, claro que sí. A veces hay animales que son alados y por mutación pierden las alas, por lo tanto dejan ya de poder volar. Más que de evolución se puede hablar de adaptación. ¿De? O sea, más que de evolución se puede hablar de adaptación. Sí, es que yo no tengo ningún problema con eso de la adaptación, porque los animales están maravillosamente adaptados. Es decir, en la creación, Dios creó un medio ambiente pensando en los animales que iba a crear. Y cuando creó los animales, los creó adaptados al medio ambiente. O sea, un animal feliz es un animal adaptado. Un animal inadaptado es infeliz. Y un ser humano igual. Cuando estamos inadaptados nos sentimos muy mal. ¿Sí? La adaptación es símbolo de felicidad. Cuando tú estás plenamente adaptado con el medio, te encuentras bien. Si el medio donde estás hace mucho frío, mucho calor o mucha humedad y tú te encuentras mal, pues tarde o temprano o te adaptas o te vas a otro sitio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ve? El origen del mal no lo conocemos con detalle. ¿Sí? Para poder hacer un estudio bien hecho, yo tendría que darme un paseo por el Edén y ver cómo eran las cosas y luego comparar cómo son. Pero no tengo manera de comparar cómo eran, por lo tanto yo no puedo decir, ni sé cuándo cambiaron, ni por qué unos animales sí y otros no, aunque algunas veces está muy claro el por qué, sí, a veces está muy claro. El león podía cambiar el régimen alimenticio de la carne, porque su físico se lo permitía, ¿sí? Hay animales, pues, que no pueden cambiar al régimen carnívoro, por ejemplo, un perezoso. ¿Conocen al perezoso? Que son animales muy lentos. ¿Se lo imaginan carnívoro para perseguir una presa? Quédate ahí que ya voy, ¿no? Claro, hay animales que su físico le permite un régimen alimenticio de carne, porque son ágiles, corren mucho, tienen unos dientes especiales que pueden matar y tal. Entonces hay animales que son más limitados, aunque ya han visto el alcaudón. El alcaudón no tiene un cuerpo físico idóneo y adaptado a la carne, pero el animalito decidió pasarse a carnívoro. Bueno, se ve un poquito todo esto porque ya lo dejo aquí, porque ya pasó la hora. Bueno, sí, lo dejamos aquí. Ha sido un gusto estar con ustedes. Han sido un grupo fantástico, de verdad. Cuando tienes un grupo así, da gusto compartir, y eso ha sido este grupo. Y habéis aguantado muy bien horas y horas, porque el que está aquí está entretenido.
porque estamos presentando el tema y demás, pero el que está ahí quietecito, pues el tiempo no pasa igual en los dos, ¿eh? Así que de verdad muy agradecido, gracias a los organizadores también, todo el equipo de megafonía que nos ha ayudado tremendamente con los powers, con la megafonía, ¿sí? Y bueno, pues si no nos vemos en esta tierra, pues será en la otra, ¿sí? Así que les deseo todo lo mejor, sí, que les vaya muy bien, que sus sueños Dios los permita cumplir si está dentro de la línea de su voluntad. Y bueno, hasta otro momento, ¿sí? Recuerda quiénes somos. Fuimos los alborotadores, los revolucionarios, los radicales, los idealistas, los poco convencionales, los inconformistas, los fanáticos, los soñadores, los disruptivos, los pensadores y hacedores, los reformadores. Sacrificio era la palabra que nos definía. Puedes citarnos o no estar de acuerdo con nosotros, seguirnos o oponerte, pero lo único que no puedes hacer es ignorarnos, porque cambiamos las cosas, aceptamos responsabilidades, somos líderes en los negocios, inventores, influencers, innovadores, empresarios, amos y no esclavos de las circunstancias. No podemos ser comprados o vendidos. Nuestra conciencia es tan exigente con el deber como la aguja al polo. Defendemos la verdad aunque se caigan los cielos. Empujamos a la humanidad a su destino eterno, porque amamos a las personas y a Dios. Y aunque algunos piensen que tenemos un espíritu de oposición, nosotros lo vemos como espíritu pionero y espíritu de riesgo, espíritu emprendedor, espíritu misionero, el Espíritu Santo. Porque las personas que están tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Fuimos creados para crear.